Y en esta mañana queremos compartir juntos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, algo que hemos leído muchas veces y que el Señor quiere que volvamos a leer. Y es cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, ¿no? Porque en la oración, lo sabemos, pero lo vamos a recordar, es hablar con el Señor, es conocerlo más al Señor, es poder oír al Señor, porque el Señor nos escucha, es verdad, como decía Mari, como cuántos tenemos vivencia, ¿no? Que escuchamos la voz de quien nos puede estar llamando, identificamos la voz, ¿no? O estamos aquí alabando y adorando al Señor, yo entre las voces escuché a Mateo. Y el Señor hace así con nosotros, donde estemos. No solo nos escucha ahora como hijos o como hijas, nos escucha como su creación, como su humanidad que somos. Porque antes no conocíamos al Señor y aún hay vidas que no conocen al Señor, pero si hablan con Dios, si llaman a Dios, Dios escucha y responde, porque Él es Padre, Él es nuestro Padre. Y Jesús enseña a sus discípulos y como nos enseña a nosotros, algo que vamos a leer juntos. Mateo 6, versículo 9 y 10, vosotros pues oraréis así, dice Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hasta allí nomás. Hemos leído muchas veces todo el Padre Nuestro, hemos cantado el Padre Nuestro, hacíamos memoria. En estos días, mirá, fue el Espíritu Santo, porque con Mari estuvimos hablando el miércoles, yo me acordaba del Padre Nuestro cantando acá. Y yo también me acordaba en esta semana cuántas veces hemos cantado en casamiento. Nuestro pastor ha cantado, hemos cantado a capela, porque se dio así. Qué bueno es poder aprender. La enseñanza de Jesús es actual, no ha caducado, es viva, es luz, es esperanza. Ayer se hablaba de paz. ¿Necesitamos paz? Sí, necesitamos paz. Y solo el Señor nos va a dar esa respuesta. Toda esa enseñanza de Jesús es hoy viva. Hoy Jesús está aquí. Hoy está aquí en nuestro corazón al creer. Y aún aquellas vidas que van a creer en el Señor. Porque el Señor es aquel que además que nos ama, nos escucha, nos tiene paciencia. Ayer se nos ministraba, ¿no?, por la palabra de que aún necesitamos nosotros tener paz, porque a veces podemos perder la paz hasta nosotros mismos y a veces por cosas insignificantes y otras por cosas importantes, pero somos enseñados a que podamos hablar con Dios y que podamos llevar toda nuestra inquietud al Señor, porque aunque no hablemos, aunque no le querramos decir al Señor lo que estamos pensando, el Señor lo sabe. ¿Y sabes qué hace el Señor? Nos sigue amando, nos sigue teniendo paciencia y nos sigue dando respuesta. Tú y yo somos respuesta de oraciones de muchos hermanos y hermanas que ahora están allí en la presencia del Señor. Y nosotros oramos porque creemos en el Señor, porque sí hay esperanza. Lo declara la palabra del Señor, hay esperanza para nuestro porvenir. Amén. Tenemos que tomar decisiones este año. Una vez más, la tomamos en el Señor. Amén. Porque el Señor es el que nos va a cuidar. Y el Señor nos va a librar. Amén. Nos ha librado tantas veces, nos va a librar una vez más porque nos ama. La oración es poder hablar al Señor, ¿no? Hablarle con humildad y con sencillez de corazón. Sí, podemos patalear, como decía Mari, el Señor nos va a escuchar. No es que no nos va a escuchar, nos va a escuchar. ¿Y la oración qué? Se aprende cuando estamos dispuestos a aprender. Porque Jesús enseñó a sus discípulos, porque los discípulos le pidieron a Jesús,
Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 11, registra cuando los discípulos le dijeron a Jesús lo siguiente: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Porque registra la palabra del Señor que la mayoría de los maestros enseñaba a sus discípulos una oración para que la aprendieran y para que la pudieran ofrendar al Señor. Porque la oración que hace nos acerca al Señor, nos acerca al corazón del Señor, nos acerca al poder oír la voz de Dios a través de su palabra, a través de la oración de un hermano o de una hermana. El Señor nos da esa respuesta. Y la Biblia registra 650 oraciones y más. En el Nuevo Testamento hay 25 oraciones registradas de Jesús, pero sabemos que Jesús oró más, porque muchas veces los evangelios nos enseñan que Jesús se fue al monte a orar. ¿Qué dijo? No dice la palabra, pero dijo que estaba orando. Qué bueno que tengamos ese tiempo, que nos hagamos el tiempo para orar. Que nos hagamos el tiempo para orar. Tenemos libertad para orar al Señor. Podemos orar sentados, acostados, de rodillas, postrados, caminando. No hay un modelo rígido para orar. El Señor escucha toda oración. Escuchó la voz de Lea. ¿Y qué le dijo? Que volviera, porque Dios tenía propósito. ¿Cuánto hemos vuelto al Señor? Amén. Porque hemos podido escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque había vidas orando por nosotros. Y damos gracias a Dios por las oraciones. Porque es verdad, como decía Mari, ¿cuánto nos pasa como Moisés o como el pueblo? Que a veces tenemos que pasar situaciones que realmente no nos consideramos capaces de nada. Sin embargo, Dios, ¿qué hace? Nos da aliento por su palabra, por el soplo de su espíritu. Hoy cuando estábamos adorando, ¿qué estaba haciendo el Señor sobre nuestra vida? ¿Sabes qué estaba haciendo? Estaba derramándose sobre nuestra vida. Amén. Cuando Mari nos dirigía en la adoración, cuando nos dirigía Estela en la adoración y que levantamos la mano, ¿qué estamos haciendo? Como una vasija. Señor, llénanos. Porque el Señor nos quiere llenar para poder dar a otro. Amén. Porque hay necesidad del Señor. Al orar abrimos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, nuestros pensamientos. Ayer se hablaba, tiene relación, ¿no? Por eso lo voy a mencionar, que hablaba de los pensamientos, del corazón. Al orar nos da paz el Señor, nos da paz. Para verlo cara a cara como Moisés, nosotros lo vemos por la fe. Porque nos preguntaríamos, ¿por qué arde? ¿Por qué arde y no se deshace? Porque es Dios que nos atrae con su amor, con su misericordia, con su fidelidad, con su gracia. Otra vez lo vuelvo a decir, con su paciencia. Porque Dios nos tiene paciencia. Porque nos ama. ¿Cuántos motivos para orar? ¿No? Alabarlo, adorarlo, agradecerle, pedirle ayuda, pedirle provisión, pedirle justicia, pedirle que abra una puerta, pedirle sanidad, pedirle consuelo, fortaleza, no solo por nosotros, sino por cuántas vidas más. Ese consuelo es esa presencia de Dios que te dice y me dice, aquí estoy, te escucho. Amén. El Señor. Dice Jesús las dos primeras palabras, Padre nuestro. No es solo mi Padre, es Padre nuestro. Jesús nos enseña que podamos llamar a Dios Padre nuestro. Dice el Salmo 139, versículos 13 y 16, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre, mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Amén. ¿Viste cuando
Hemos tenido que ir a buscar a los chicos a la escuela o al jardín, a los niños, a las niñas, o los abuelos cuando van a buscar a los nietos o a las nietas. Los chicos saben, identifican a quién lo va a buscar. Y tanto la mamá como el papá o los abuelos y las abuelas le dicen, no te vayas con extraños. ¿Es así o no? Porque a veces los chicos son dados, ¿no? Nosotros tenemos un Padre. La humanidad tiene un Padre que nos identifica donde estemos. Él nos ve venir. Amén. A todos nos ve venir y sale a nuestro encuentro como viene ministrando el Espíritu Santo ya hace tiempo que viene ministrando, no solo lo que el domingo se estuvo ministrando, sino que hace tiempo que el Señor nos viene hablando de la parábola del Hijo Pródigo, porque Él nos está esperando con brazos abiertos y Él nos da ese lugar. Porque luego vamos a recordar dos pasajes que tienen relación con esta palabra. Que Él nos da un lugar de hijo y de hija. Y que Él nos ama a todos por igual. Y que además tenemos esa oportunidad de ir siempre a Él. Siempre. Siempre Él va a tener tiempo. A veces los papás o las mamás no tienen tiempo porque tienen que trabajar, tienen responsabilidades y obligaciones. No solo personales, sino laborales, familiares. Y si somos parte de la iglesia, también. Y qué bueno poder invertir nuestra vida para con Dios y para con el prójimo. Amén. Porque no es que tenemos nada que hacer. Gracias, Señor, porque el Señor renueva nuestra fuerza. Amén. ¿Cuántos días nos levantamos que pareciera que no arrancamos, ¿no? Que falla la batería, ¿no? Y no es el frío, no es que no cargó la batería, pero el Señor nos da ese soplo de vida, como se dijo hoy esta mañana. Él sopla vida cada mañana. Cada mañana Él sopla de su misericordia, sopla de su amor, sopla de su compasión, sopla de su fidelidad para con nuestra vida, para con la humanidad. Por eso es Padre nuestro. Un Padre de multitudes, como dice la palabra. Mirá qué promesa que hizo el Señor, y estaba hablando con Abraham, ¿verdad? Y con Sara. Dios nos hace Padre de multitudes a la iglesia, porque es creerle al Señor, es creer lo que dice el Señor, y agradecemos al Señor por lo que Él hace. Siempre podemos ir al Señor. Esta declaración, esta expresión de fe de poder decir Padre nuestro, ¿sabes qué? Nos permite establecer una relación con Dios mismo una vez más. Y con el prójimo. Con el prójimo. Sigue diciendo Jesús, enseñándonos, Padre nuestro que estás en los cielos. Y como hemos dicho no hace mucho, esa distancia que hay, esa diferencia y distancia entre Dios y la humanidad se revela para que nos mantengamos humildes delante del Señor. Para que no nos creamos que sí, es mi Padre y bueno, ya está. No. Con amor, con humildad, con reverencia, con sinceridad, porque antes que le hablemos ya va a saber sí. ¿Qué estuvimos haciendo? Ya lo sabe, porque nos damos cuenta. Amén, con los chicos y las chicas, como se darían cuenta de nuestros padres, de nuestra madre cuando hicimos algo. Por más que dijimos no hicimos nada. ¿Es así o no? Pero nos vende la actitud, no solo la cara, como dicen por acá, sino la actitud. Qué bueno que el Señor, más allá de esa actitud nuestra, Él nos sigue amando. Además Jesús, cuando habla del Padre, lo habla solamente, íntimamente con los discípulos. Si nosotros estudiamos y releemos los evangelios, vamos a ver que lo hace con los discípulos, más que nada. Para los judíos de ese tiempo, decir la palabra Padre era impensado, porque era algo muy íntimo. No hay nadie como Jesús. Jesús ha roto las barreras. Amén. Ha derribado las barreras. A veces se habla tanto de las estructuras
pero realmente el que ha abierto la puerta se llama Jesucristo. El que ha derribado las barreras es Jesucristo. Además, el poder declarar, Padre nuestro que estás en los cielos, porque le vamos sumando, porque viste que el Señor va sumando con su palabra. Amén. Como cuando llegamos a la casa de Dios, o como cuando estamos en la escuela bíblica, que no es solo para los niños, porque en la escuela bíblica van los que ahora son mamás y aún abuelas, algunas, y le damos gracias al Señor, porque se está sembrando la palabra de Dios. Y luego muchas veces le preguntan, bueno, a ver qué aprendieron, y uno se goza de escuchar que aprendieron, ¿no? Se goza. ¿Se gozará nuestro Padre de lo que estamos aprendiendo? Amén, por fe lo decimos. Amén. Amén. En un momento de los evangelios, en Marcos, Jesús le dice a los discípulos, tienen oído y no oyen, tienen ojo y no ven, y no recuerdan. Les pregunta, Yo lo estuve leyendo esta mañana, dije, ay Señor, ¿cómo nos ves? ¿Cómo me ves? Dije yo primero, ¿cómo me ves? ¿Tendré memoria? Señor, ayúdame. El Señor nos ayuda a tener memoria. Al declarar esta palabra, nosotros reconocemos el amor del Señor. Nosotros reconocemos esa santidad del Señor que hoy se estaba hablando y vamos a mencionarlo también, porque así lo quiere el Espíritu Santo. Y ese poder de Dios, el poder del amor de Dios, que muchas veces lo hemos cantado, cúbreme, Señor, con tu amor. Rodéame. ¿Y el Señor qué hace? Nos cubre, nos rodea y hace más todavía. Jesús nos enseña a acercarnos en adoración, nos enseña a acercarnos reconociendo al Señor, nos enseña a honrar a Dios, nuestro Padre. Nos enseña Jesús. Y yo te invito a que dejes marcado el Evangelio y que me acompañes en la Biblia, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. ¿Hay alguien que reconoció mi voz y se quiere acercar? Carta de Efesios, capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Pablo escribiendo a la iglesia. Ayer se hablaba de Pablo nuevamente. Y hoy vamos a volver a hablar de Pablo. ¿Cuántas vidas útiles, como hoy se decía, ¿no? Para que la palabra del Señor corra y llegue a la vida de los corazones. Hoy somos tú y yo esas vidas. Hoy son tú y yo y muchas vidas más que somos útiles para este tiempo, porque para este tiempo el Señor nos ha hecho nacer. Otra vez vamos a recordar lo que viene hablando el Espíritu Santo. Hemos nacido para este tiempo y damos gracias al Señor. Dice la palabra del Señor, Efesios 6, 1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El apóstol está recordándole a la iglesia y nos está recordando a ti y a mí lo que nos enseña el libro de Éxodo capítulo 20, lo que nos enseña el libro de Deuteronomio capítulo 5. Porque yo me quedé con esa pregunta de Jesús, ¿no? Que le pregunta a los discípulos, ¿no recuerdan? La Biblia fue inspirada y escrita para que la leamos día tras día. Si la podemos aprender de memoria, gracias Señor. Pero si no, tenemos la posibilidad de leerla. No solo en papel, sino por la tecnología. Pero si falla la tecnología, gracias Señor por tu palabra. Amén. Porque, ¿cómo harían ellos? ¿Tendrían toda la Biblia en papiro? Yo no me puse a investigar. No importa. Lo importante es que tengamos memoria de lo que el Señor nos viene hablando. De lo que el Señor nos dice. Padre nuestro que estás en los cielos. De poder honrar a Dios nuestro Padre. De poder honrar a nuestra madre y a nuestro padre.
si lo tenemos o si tuvimos esa posibilidad, porque seguramente muchos hemos preguntado. Yo una vez le pregunté al Señor, ¿qué es honrar a mi madre y a mi padre? ¿Qué es honrar? Y uno lo aprende. Es poder ser agradecido, es poder reconocerlos, valorarlos, ¿no? Es poder también acompañarlos en todo el momento que podamos, sobre todo cuando ya son más ancianos, ¿no? En todo momento es importante estar, pero viste que cuando uno va perdiendo fuerza o situaciones que a veces vienen, ¿cuánto oramos por vidas ancianas que están pasando pruebas, ¿no? Que el Señor, ¿sabe qué? Nosotros oramos por Juan, ¿no? Y damos gracias a Dios por la iglesia, y lo que más le pedimos al Señor, que no le falte la fe, que no le falte la fe, o que pueda conocer al Señor, porque es la mejor inversión, la mejor inversión. Y hoy nosotros estamos en ese plan de Dios, en el plan del reino de Dios, porque ahora lo vamos a leer, honrar, retribuir. Jesús en toda su vida y en toda su obra que hizo, honró a Dios el Padre. ¿Cuántas veces Jesús dice, las palabras que yo digo no son mis palabras, son las palabras del Padre? Lo que yo hago, lo vi hacer de mi Padre. Amén. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí. Y nadie puede venir a mí si no fuera porque el Padre no lo envió. Porque es la verdad de la palabra. Y Dios es auténtico. Dios es la verdad. ¿Y la verdad qué hace? Nos da alegría, nos da libertad, nos da paz, nos da esperanza, nos anima en el camino. Amén. Cuando Dios le hablaba a Moisés, le hablaba al pueblo, lo animaba para que continuara el camino. Una generación, excepto 2, y su familia, no ingresaron a la promesa del Señor. Después todo lo demás sí. El Señor ahora a través de Jesucristo nos da esa oportunidad de tener la promesa. Amén. La promesa de Dios, de la vida eterna. Dice su palabra, santificado sea tu nombre. Dice Apocalipsis 4:8 lo siguiente: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. ¿Cuántas veces hemos cantado santificado tu nombre es? Los otros días recordaba esa canción. Esto está basado en la adoración celestial. ¿Qué vamos a hacer en el cielo cuando llegue nuestro momento? Que nos llamen, como decía el pastor Coronel, cuando llegue el telegrama ahí. Ya tenemos un lugar. Jesús fue a preparar un lugar. Amén. Y cada uno tenemos que hacer el esfuerzo, ser esforzado y valiente, como nos enseña su palabra, meditar en su palabra, no ir ni a derecha ni a izquierda, sino por el camino del Señor. Y santificado, el nombre de Dios es santo. Y ese nombre nos da a conocer ¿qué? Su personalidad. Nos da a conocer su naturaleza, su carácter, el carácter de Dios. Y Dios es santo. Honramos el nombre de Dios, que es santo, santo, santo. El eterno Dios. Por eso dice Apocalipsis, escribiendo Juan el apóstol, el que era, el que es, el que ha de venir. El eterno Dios. Eterno Dios. Cuando adoramos al Señor, estamos honrando. Hoy cuando estamos adorando, estamos honrando el nombre del Señor. Cuando decidimos venir, estamos honrando. ¿Sabes qué? El Señor es el primero que honra nuestra vida. Primero, porque nos da la vida. Segundo, porque nos ha hecho nacer. Amén. Y nos ha hecho nacer, nos ha dado familia. También, porque ahora somos un hijo y una hija de Dios. Entonces somos más familia todavía. Tenemos más familia. ¿No? Porque Dios nos ha dado padre y madre naturales y nos ha dado padre y madre espirituales. Y damos gracias al Señor y nos ha dado hermanos y hermanas. Y Señor, gracias.
Gracias por la familia, ¿no? Gracias. Como decía una canción, es la familia más linda que hay. La familia de Dios, sí Señor. Bendecimos. Un mismo Dios, un mismo Señor y Salvador, un mismo Espíritu, una misma palabra, una misma fe, un mismo bautismo. Amén. Un mismo propósito, un mismo llamado, una misma esperanza, una misma paz, una misma libertad. Dios, nuestro Padre, de honrarlo. Es poder abrir nuestro corazón más todavía a la presencia del Señor. Porque sí, es 3 veces santo, pero Él decidió hacer habitación. Porque es más de lo que cantamos muchas veces, sí, ven a habitar, Señor. ¿Qué dice? Jesús lo dice en los evangelios, que vendrá con el Padre, que vendrá el Hijo, que vendrá el Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer? Morar en nuestro corazón. Morada. Es ese soplo de vida. Dice el Salmo 57, versículo 7, escribiendo el salmista: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Voy a cantarte salmo. Cuando habla de estar dispuesto, está diciendo: mi corazón tiene vida. Mi corazón está preparado, Dios. ¿Para qué? Para cantarte. Para darte gracias. Para que lo que haya en nuestro corazón, para con Él, suba a Él como el incienso. Amén. Sigue enseñándonos Jesús: venga tu reino. Qué declaración. Venga tu reino. Señor, venga tu reino. El reino de Dios es el mensaje principal de Jesús en el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento y sobre todo en el ministerio de Jesús. No solo de Jesús, sino de la iglesia, como hoy nos toca a nosotros. Podemos leer: predicaba el Evangelio del reino de Dios, dice los Evangelios, cuando recorría las ciudades. ¿Cuántas veces Jesús ha dicho: me es necesario pasar por Jericó, pasar por Samaria, pasar y pasar? Señor, pasa por aquí, Señor. Pasa por esta ciudad, Señor. Pasa por nuestra vida, por la familia, por la nación, Señor. Pasa por aquí. Vamos a buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todo lo demás será añadido. Señor, gracias. Gracias por lo que tú pones en nuestra mano. Seamos agradecidos de todo, porque es fe. Es fe, porque a veces estamos como los discípulos, tenemos ojo y no vemos, tenemos oído y no escuchamos y nos olvidamos. Por eso esa palabra de Jesús, de que podamos estar atentos. Venga tu reino. Jesús nos dice: dense en cuenta que el reino de Dios está presente, está entre ustedes. El reino de Dios, como dice Romanos 14, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Sí, Señor. Envía tu justicia, envía tu paz y envía tu gozo. Ayer se hablaba del gozo. El gozo es ese fruto del Espíritu Santo. Bueno, la paz también. Es el fruto del Espíritu Santo que viene del Señor. Que viene del Señor y que nos renueva. Que nos dice: va, seguí adelante, da un pasito más, da otro paso más. ¿No? ¿Viste cuando a veces estoy ahí con Mateo que quiere caminar, le digo 1, 2 porque vaya siendo derecha, izquierda, ¿no? Bueno, el Señor hace así con el Espíritu Santo. 1, 2, 1, 2. ¿Para qué? Para que sigamos caminando. Para que sigamos. Porque Jesús estaba preparando a sus discípulos. Recién leemos ahí al comienzo, ¿no? Cuando Él los había llamado, cuando los eligió, ¿no? ¿Qué corazón, Jesús? ¿Qué corazón? Así tú y yo hemos sido elegidos para este tiempo. Para este tiempo. Dios nunca nos va a descartar. Nunca, jamás. Esta expresión de que venga tu reino, estamos reconociendo que Dios, ¿qué es? Es nuestro Rey soberano. Y que aprendemos su
su enseñanza a través de lo que está en la palabra de Dios, la Biblia. En las enseñanzas, en la invitación, esos principios. Se nos hablaba el jueves de permanecer y hablaba de los mandamientos. El apóstol Juan, escribiendo en sus cartas, habla del amor. ¿Y qué habla del mandamiento? Que si amamos a Dios, vamos a amar sus mandamientos. Porque la palabra que nos enseña, el amor de Dios, el perdón de Dios, el obrar de Dios. También nos enseña el Evangelio de Juan capítulo 1 cómo ser un ciudadano del reino. A veces, ¿no? En Argentina, ciudadanos son los que han nacido, pero ciudadanos son aquellos que hemos venido de otras naciones y hemos adoptado la ciudadanía o nos han dado la ciudadanía. Para que nosotros podamos ser ciudadanos del reino de Dios, debemos arrepentirnos y creer en ¿quién? En Jesucristo. Porque dice su palabra que nos dio el derecho de ser hijos e hijas de Dios al creer por la fe. Porque dice que a su pueblo vino y su pueblo no lo recibió. No lo recibió. Señor, tú eres bienvenido, Jesús. Eres bienvenido. Eres bienvenido. Ese derecho, no se hablaba de los derechos, Señor. Dios es el que restaura los derechos. Jesús es el que restaura los derechos. Hágase tu voluntad, dice su palabra, como en el cielo, así también en la tierra. Estamos reconociendo que Dios, nuestro Padre, tiene un plan. Y su plan es el mejor. Y es bueno. Ese plan nos da propósito, ese plan nos da sabiduría y nos da dirección. Hoy se habla de la sabiduría. Santiago también dice que si necesitamos sabiduría, pidamos sabiduría. Hacer la voluntad del Señor es ese poder encontrar la guía, la dirección, en conocer la voluntad de Dios y ser edificados como casa espiritual, como el Señor nos ha estado hablando, para ser un puente, una ayuda, para poder unir aquello que a lo mejor está separado. Muchas veces el enemigo ataca la familia, ¿no? Y nos duele, pero el Señor nos ha dado una llave, la oración. Amén. Y podemos decirle, Padre nuestro, aquí estamos. Restaura la familia, Señor. Únela, sánala. Sí, Señor. En ti es posible. De poder caminar como Él, un hijo y una hija del reino. La iglesia, su pueblo, que no perdamos esa oportunidad de cruzar el Jordán. No tenemos que cruzar ningún Jordán porque ya fue cruzado. No tenemos que ir a la cruz porque ya fue a la cruz Jesucristo. Pero sí el Señor que nos da palabra de ánimo, de valor, de aliento. Primero para nuestra vida y también para poderlo compartir a los demás. Voy a dar 2 ejemplos ya para terminar. Y vamos a volver a leer estos versículos. De 2 vidas, de 2 padres de familia que buscaron a Jesús para poder reconocer y honrar a ¿quién? A Dios nuestro Padre. Porque somos enseñados por Jesús a saber vivir para darle honra a Dios nuestro Padre. Uno de ellos se llama Zaqueo, Lucas 19, jefe de los publicanos, jefe de los que cobraban impuestos para el imperio de Roma. ¿Sabes qué dice la palabra? Que lo tenían por inmundo. Inmundo significa sumamente sucio, que produce asco. No podía ir al templo, no tenía comunión con Dios, no podía hablar con nadie. Cuando oyó Zaqueo que Jesús pasaba por Jericó, ¿qué hizo Zaqueo? Corrió al árbol, porque no era bajo de estatura, lo vio. Y Jesús lo vio, ¿y qué le dijo Jesús? Hoy es necesario que esté yo en tu casa. Hoy es necesario, dice Jesús, que esté yo en tu casa. Que hizo Zaqueo, corrió
y junto a su familia lo recibió gozoso, dice la palabra. Y murmuraban, ¿cómo este va con los pecadores? ¿Cómo? ¿Qué hizo Zaqueo? Señor, si en algo he defraudado, lo voy a devolver, lo voy a cuadriplicar. ¿Qué declaró Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y cuando se pierde algo, es porque está fuera de lugar. ¿Amén? Jesús nos da ese lugar de hijo y de hija a todos. Nos ubica, nos da ese derecho que tenemos dado por Él, del lugar, de propiedad. Somos su propiedad, se compartía el domingo ese derecho de propiedad. Somos propiedad de Dios. Él lo da todo. No es que lo da todo, lo sigue dando. Y Él con la familia dice. Otro ejemplo más. Hechos 10. Cornelio y Pedro. Cornelio era un centurión romano, era un invasor romano con su tropa en Israel. Pero adoraba a Dios, ofrendaba a Dios, él y toda su casa, dice la palabra. Y que él orando Jesús, el Espíritu Santo le dijo, mandá a llamar a Pedro que está en Jope, en casa de otro que se llama el curtidor. Y fueron. Mientras tanto el Espíritu Santo fue a hablarle a Pedro. Pedro, mira que te van a venir a buscar. Y no te niegues, anda. Yo lo hago así, más práctico, ¿no? ¿Qué hizo Pedro? Obedeció. Y cuando llegó, Cornelio dijo lo siguiente: ahora todos estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Pedro reconoció que era abominable para él estar ahí, pero que Dios no rechaza a nadie. Dios, nuestro Padre, a través de Jesucristo, lo vuelvo a decir y ya terminamos, quitó toda barrera.